Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que esté viendo este video. Bien, en este video veníamos a hablar un poquito de la 10ª generación de Intel. Bien, como ustedes ya saben, ya salió hace un tiempo, ya salió la 10ª generación. Y yo estaba esperando hacer este video para ver a cuánto llegaban, a qué precio llegaban los procesadores aquí y a qué precio llegaban las mothers. Bien, o sea, a qué precios llegarían los dos componentes que cambian con respecto a la 8ª y 9ª generación. Bien, entonces ya estuve averiguando en unos cuantos lugares, incluyendo importadores y cosas por el estilo, más o menos a cuánto estarían en principio las mothers y en principio también a cuánto estarían los procesadores. Bien, entonces lo que yo quiero comentarles hoy en este video es cómo quedaría más o menos, cómo quedarían en cuanto a calidad, en cuanto a rendimiento y en cuanto a precio con respecto, por ejemplo, a lo que ya tenemos actualmente de Intel y con lo que ya tenemos actualmente de AMD. Bien, empecemos comentando que básicamente vamos a tener tres gamas, que sería la línea H, que sería H410, que serían las mothers más económicas. El siguiente componente serían, en este caso, la siguiente línea sería B460, que es gama media, que es gama business, y la gama alta, que sería Z490, que son las mothers más costosas, bien, de esta generación, básicamente. En cuanto a las 410, ya he visto que se encuentran por encima de los 130, 140 dólares. Bien, que si lo comparamos con lo que era en su momento la H310, o sea, en su momento, hace un año atrás o 2 años atrás, cuando recién aparecieron las primeras H310, eran mothers que salían en torno a los 70, 80 dólares, más o menos. 80 dólares dependía de la marca, ya alguna marca, algún modelo como de Asus Prime, por ejemplo, algunas modelos un poco más de gama media, más tirando hacia o sea, las más caras estaban en torno a los 80 o más o menos. Pero estamos hablando que ahora la gama baja está en 140. Y después ya tendríamos la línea B, que la línea B están en torno, la B360 está en torno a los 180, 190, solo la madre. Bien, y ya la gama alta estamos hablando por encima de los 200 dólares. Bien, la gama alta, que sería la línea Z, estamos hablando de 250, de 220 o 150 dólares, dependiendo del modelo, dependiendo de determinadas especificaciones. Bien, pero bueno, estamos hablando de que a día de hoy las mothers son muy costosas, todavía son muy costosas. A ver, no creo que vaya a cambiar, no creo que vaya a bajar tampoco. Bien, porque si recordamos, por ejemplo, a día de hoy las mothers H300 se consiguen más baratas, pero no se consiguen mucho más barato que hace 2 años. Bien, si hace 2 años las conseguíamos a 70 o 80, a hoy se consiguen a 60 o a 70. O sea, no bajaron disparate, bajaron 10 dólares como mucho. Bien, es más, al contrario, yo diría que la tendencia fue a que suban, más están subiendo. Pero bueno, subieron en su momento hasta 80, 90 dólares incluso, y a día de hoy están un poco, ya le digo, entre 60 y 70 dólares. Pero el detalle es ese, no esperen que de acá a un año o acá a 6 meses o acá a un año bajen de 140, vayan a bajar a 70. No va a bajar. Los precios se van a mantener seguramente. Además también hay que tener en cuenta de que estas nuevas mothers ya de por sí tienen un consumo mayor de energía, bien, y en este caso los procesadores también. En esta generación tenemos procesadores de hasta 300 watts, lo cual es un disparate. Por ejemplo, las líneas Z, por ejemplo, cuentan con conectores de 6+8. Bien, de 8+6 tenemos este conector. Este sería el conector normal del procesador, que sería este de 4, más otro de 4. Y tenemos que utilizar uno de 6, un conector de 6 pines, que es el mismo que utilizaríamos en la gráfica, por ejemplo. Estamos hablando de procesadores de 300 watts o más. Por lo tanto, en principio estamos hablando de que para armar un ensamble con esta nueva generación vamos a precisar una fuente más grande. Bien, para empezar, las más económicas
ya de por sí llevan un conector de 8 pines. Este es un conector de 8 pines. Y este conector de 8 pines, bien, este conector de 8 pines son 150, entre 150, es para 150 o hasta 200 watts de consumo más o menos. Estamos hablando de que sí, más o menos, ya le digo eso, 150, en torno a eso, por encima de los 150 watts para solo en este conector. Bien, entonces estamos hablando que esa parte es la más complicada. Esta nueva generación tiene mejor rendimiento, sí, pero a costa de un mayor consumo. Y esa es la parte complicada. Un mayor rendimiento a costa de un mayor consumo. Bien. En este caso yo les diría, desde mi punto de vista, los precios se nos va a ser complicado que, por ejemplo, en gamas bajas, por ejemplo, digamos de esta forma, en la competencia tendríamos Ryzen 3, bien, en la gama de entrada tenemos Athlon 3000 y Ryzen 3. Athlon 3000 son 4 hilos, 2 núcleos, y los Ryzen 3 son procesadores de 4 núcleos, 4 núcleos reales, básicamente. Bien, en cambio, del lado de Intel lo que tenemos es que para competir con el Athlon 3000 tendríamos el Pentium Gold, la cuarta versión de un Pentium Gold, que sería, en este caso, serían 4 hilos, 2 núcleos. Bien, nos están vendiendo el mismo procesador básicamente que la generación anterior, que era el 5400. Lo mismo, ahora solamente que hicieron un 5700, que el 5700 también 4 hilos, 2 núcleos, bien, va a salir prácticamente lo mismo, incluso creo que va a ir un poquito más que el 5400. Por lo tanto, en esa gama de entrada, olvídalo. En gama de entrada, o sea, en lo que es la primera línea, competencia contra el Athlon 3000, perdieron básicamente, porque los ensambles van a ser más caros, porque las madres son más caras y porque los procesadores son más caros. Bien, en la siguiente línea, que sería ya el Athlon, sería el Ryzen 3 de 4 hilos, no de 4 núcleos, básicamente no hay nada. En este caso no hay nada. Tendrían que haber puesto, no sé, haber puesto un i3 o un Pentium Gold un poquito más poderoso para que compita con los Ryzen 3, con el Ryzen 3 3200, y no hay nada. No hay nada en cuanto a rendimiento ni en cuanto a precio tampoco, porque ya el Core i3 10100, por ejemplo, ya estamos en el rango de precio más o menos, el mismo rango de precio que el Ryzen 5 3400. O sea que en esa franja de entrada, básicamente, si queremos armar algo con Intel, tendríamos que ir a la octava y novena generación. O sea, o en este caso quedarnos directamente con AMD. Ya cosa diferente sería más o menos en lo que ya es gama media, que gama media serían los Ryzen 5, por ejemplo, Ryzen 5 contra Core i5, o en este caso Ryzen 5 versus Core i3, porque en este caso, ya le digo, en cuanto a precio y en cuanto a rendimiento similar, el 5400, perdón, el 3400, el Ryzen 5 3400, estaría muy cercano ahí al i3 10100, por ejemplo. Son la misma cantidad de hilos, misma cantidad de núcleos y rendimiento muy similar. Pero lo mismo, estamos hablando de que para hacer un ensamble con el i3 estaríamos hablando de $140 la mother y 180 o 190, depende en dónde, el procesador. Estamos hablando de mínimo 300 y pico, $300, más o menos, $300, esa configuración de procesador más memoria. Estamos hablando de de procesador más la motherboard, básicamente. En cambio, por el otro lado, si quisiéramos ir por el lado de una AMD, tendríamos que ir podríamos ir incluso por una mother AB350 o una B450 sin ningún problema, para usar ese 3400, y esa mother a día de hoy valen 70, valen 80, entre $80 y $100, como mucho $120. Bien,
como mucho estamos hablando de una Mother ya no de gama baja, sino de una gama de gama media. Bien, entonces en ese caso estamos hablando de que sigue siendo más rentable, más viable. Por este lado sigue siendo más viable AMD. AMD nuevamente ganó en cuanto a relación precio-calidad, sigue ganando, porque ya le digo, pues con lo mismo, por el mismo precio que tendríamos algo muy básico en Intel, podríamos poner algo de gama media, como sería B450 o AB350 en AMD. Entonces, creo que en el único, más o menos, en el único caso que yo estuve viendo que en el que valdría la pena la décima generación sería en gama alta. En cuanto a rendimiento y en cuanto a precio, sería más o menos en la gama alta. Porque si tú te vas por un Ryzen 7 o un Ryzen 9, o te vas por un Core i7 o un Core i9, vas a ir por una Mother de gama más alta, básicamente. Una Mother de... ya en este caso una 570 por el lado de AMD o una 490 por el lado por el lado de Intel. Bien, entonces en ese sentido en la gama alta creo que es el único lugar donde compiten. Estamos hablando de Core i7 versus Ryzen 7 o Core i9 versus Ryzen 9. En ese más o menos compiten, pero tendríamos lo mismo, tendríamos la contra para el lado de Intel por el consumo. Estamos hablando que un Core i9, ya leí, un Core i9 es precisamente ese que puede consumir hasta 300 watts o más de potencia. Bien, y en el caso de también tenemos que tomar en cuenta que los procesadores K, bien, en este caso el Core i9 o los Core i7 de alta gama, no traen disipador de stock. En cambio, si vamos por el lado de AMD, los Ryzen 7 y los Ryzen 9 traen unos disipadores de stock bastante decentes, bastante buenos de hecho. Entonces, además tendríamos que sumarle al precio de la Mother y el precio del procesador, tendríamos que sumarle el precio del disipador. Y encima de eso tenemos que sumarle que el consumo en este caso, el consumo de los propios procesadores es muy alto. Tendríamos procesadores de 20 hilos y 10 núcleos, pero con un consumo de energía brutal. Estamos hablando de que es un procesador que consume la misma energía que consume una gráfica, lo cual es una brutalidad, lo cual es una bestialidad. Bien, entonces, el detalle es, por rendimiento, si tú me decís, bueno, está ok, es por rendimiento, yo lo quiero usar para productividad. Y por productividad, capaz que te conviene más irte por una gama más alta, ¿no? Y capaz que te convendría más irte por un algo en TR4, por ejemplo, que sería, en este caso sería perdón, no recuerdo, en este caso no, perdón. No recuerdo los nombres de los procesadores de gama alta, pero sí, ya digo, sería ir por los Threadripper, básicamente, que son los procesadores de gama alta de AMD. Entonces vale mucho más la pena por ese lado. Los procesadores, esto vale mucho más la pena que un Core i9 o que un Core i7. Sí, en este caso con un Core i9, si vamos acaso. Y en cuanto a Ryzen 7 o Core i7, yo pienso que Ryzen 7 todavía, por el consumo, por el costo y por el hecho de la expansión también, valdría más la pena el Ryzen 7. Ese es el detalle. A día de hoy yo pienso que esta décima generación, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque estamos hablando de que las MAR son muy caras, el consumo de energía es muy elevado. Y el rendimiento sí es bueno, tenemos un buen rendimiento, pero en base a eso, en base a un coste muy elevado. Bien, en este sentido, yo pienso que a día de hoy todavía lo que todavía vale la pena es la octava y novena generación, que también tengamos en cuenta que octava y novena generación está bajando de precio. Bien, yo particularmente estuve revisando en CDR, en este caso en el importador, y ya vi que hay un combo. O sea, se podría armar una máquina usando un 8100, un H310
y 8 GB de memoria por menos de $300. Bien, estamos hablando de que es un o sea, estamos hablando de que podríamos, en cuanto a precio, por lo menos en calidad y precio, podríamos estar compitiendo con por ejemplo, un Ryzen 3, por ejemplo, un Ryzen 3 2000, un 3200, por ejemplo, por un precio bastante bajo, básicamente. La octava generación, lo que es octava y novena generación, rinde muy bien. Rinde muy bien todavía y los precios están bajando. Como salió una nueva generación, los precios bajaron. Pero ya digo, eso sería la opción de si quisiéramos utilizar octava y novena generación. Pero como está a día de hoy, como están las cosas, entre Ryzen y Intel, yo creo que a día de hoy la mejor opción es Ryzen. Pese a lo que pese y en base a mis gustos personales. Ustedes ya saben que a mí particularmente no me gusta Ryzen. Ya he hablado un montón de veces sobre por qué no me gusta Ryzen. Pero si me tengo que decantar, elegir entre lo que hay actualmente, y si me vas a elegir entre décima generación y Ryzen, elijo Ryzen. Bien, ahora